final de la página número 3, que no lo voy a dibujar. Se clasifican, hay una clasificación ahí, se clasifican en hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. ¿Recuerdan ayer que dibujamos alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos, no? Y les dije que a todos esos se los llamaba hidrocarburos. Entonces, esos hidrocarburos se clasifican en dos: aromáticos, a todos aquellos que tienen ese estructural benceno, pero también hay hidrocarburos alifáticos, que son todo el resto, alcanos, alquenos y alquinos. Dentro de los alifáticos se dividen en dos: saturados y no saturados o insaturados, ¿verdad? Como ustedes quieran llamar. ¿A qué se refiere ese término? ¿A qué se refiere ese término? Ok, miremos a ver. Dijimos que un átomo de carbono puede compartir ¿cuántos? 4 electrones, ¿sí? 4 electrones. Para que se pueda formar un enlace covalente con una rayita, ¿sí? Con una rayita, significa que el carbono de sus 4 electrones compartió uno de ellos con otro elemento. Dijimos que puede ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, halógeno, etcétera, ¿no? Lo vimos ayer. Para que se forme esa rayita o ese enlace covalente, el carbono aporta un electrón y el otro elemento otro electrón. Hay momentos, y en el caso de los hidrocarburos solo puede compartir electrones con carbonos, pero también con hidrógenos, ¿no? Este carbono que está aquí, de sus 4 electrones, compartió uno con este carbono de la derecha. ¿Cuántos electrones libres le quedan a este primer carbono? 3. Como no hay hidrógenos, los comparte como no hay más carbonos, los comparte con hidrógenos. Esa rayita significa que este carbono aportó un electrón, pero el hidrógeno ya tuvo que haber llevado otro, ¿no? A este igual, de sus 4 electrones, compartió uno solo con otro carbono, tiene 3 electrones libres que comparte con hidrógenos porque no hay más carbonos. Alcanos, lo mencionamos ayer, ya lo vamos a ver. En el caso de los alquenos, de sus 4 electrones, comparte 2 con un átomo de carbono. ¿Cuántos electrones tiene libre? 2. No hay más carbonos, los comparte con hidrógenos. Miremos los alquinos, este igual, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Un carbono siempre debe tener 4 enlaces, ¿no? Este carbono, de sus 4 electrones, comparte 3 con otro carbono. ¿Cuántos electrones libres tiene? Este también tiene. Este tipo de fórmulas, y lo vamos a ver ya mañana, son fórmulas estructurales, pero generalmente nosotros estamos acostumbrados a escribir fórmulas moleculares. Si ustedes recuerdan, escribían fórmulas como esa. Solo nos dice cuántos átomos de sodio, cuántos de azufre, cuántos de oxígeno. Pero en este tipo de fórmula usted no puede ver cómo se une ese azufre con el oxígeno, o será que el sodio está unido al oxígeno, o al azufre, o a quién. No se ve, solo se ve cuáles son los átomos. Aquí yo puedo escribir, esta es una fórmula estructural. La fórmula estructural es todo lo contrario. Además de ver los átomos que conforman el compuesto, también se ven los enlaces, ¿verdad? De esos elementos. ¿Cuántos carbonos en total tiene este compuesto? ¿Cuántos carbonos en total? 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos en total? Todo el compuesto, ¿cuántos son? 6. Miremos este. ¿Cuántos carbonos? ¿Cuántos hidrógenos? Miremos el siguiente. 2 carbonos, 2 hidrógenos. Todos tienen la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no todos tienen la misma cantidad de hidrógenos? Y bueno, ahí viene el término. Nosotros no utilizamos mucho el término saturado. O sea, usted no dice, uy, fui al mall el domingo y estaba saturado de carbo. No, ya no decimos eso, decimos otras palabras. Generalmente usted está full, no cabe nada. Vuelvo a repetir, utilizamos otras palabras, ¿no? Pero ya no utilizamos la palabra saturado. ¿Qué es saturado? Mucho de algo, ¿sí? En términos químicos, generalmente ustedes lo vieron en soluciones, que una solución
que una solución es saturada cuando tiene más soluto que solvente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando le echan en exceso azúcar al café? Que ya es una solución, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Estoy diciendo café porque es líquido, ya lo hizo. ¿Qué ocurre? Mucho se le olvidó y le echó más azúcar, además de estar dulcísimo. ¿Qué ocurre cuando hay más azúcar en esa solución? ¿Qué le ocurre al café? O sea, ¿qué le ocurre a todo eso? Si hay más azúcar, que es el soluto, queda abajo, ¿no? Sí, o sea, usted revuelve y revuelve, que se lo sigue revolviendo, queda un sedimento en la parte de abajo. Hay más soluto, está saturado. Cuando hay más soluto que solvente, que el solvente puede disolver, entonces se conoce como el término saturado. Entonces, ¿a qué se refiere este término? Dijimos que hay hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos ustedes tienen una clasificación saturados o insaturados. ¿A qué se refiere el término saturado? A la cantidad o a la proporción de hidrógenos que los hidrocarburos tienen, aunque tengan la misma cantidad de carbonos. De los tres, ¿cuál tiene mayor proporción de hidrógenos? ¿El alcano, el alqueno o el alquino? El alcano. Entonces, se conoce como hidrocarburos saturados a los alcanos. ¿Por qué? Porque tienen más hidrógenos que un alqueno y un alquino de la misma cantidad de carbonos. ¿Y por qué eso? Por la cantidad de electrones que comparten entre los carbonos, ¿no? Se conoce a los alquenos y a los alquinos como hidrocarburos insaturados o no saturados, porque tienen menos hidrógenos que un alcano de la misma cantidad de carbonos. Cuando ustedes escuchan entonces en la publicidad, que es muy común, el término es generalizado, ¿no? Y les dicen, compra aceite girasol, estoy dando un ejemplo, no sé si hay alguno de esos, porque tiene, dicen, más ácidos grasos insaturados. O en la publicidad dicen, no tiene ácidos grasos saturados. El término saturado se refiere a eso, a la proporción de hidrógenos que hay unidos a un mismo carbono. Los alcanos entonces se conocen como hidrocarburos saturados. Tienen más hidrógenos que un alqueno y un alquino de la misma cantidad de carbonos. Los alquenos y los alquinos, si ustedes se fijan en la clasificación, están dentro de los hidrocarburos insaturados. Tienen menos hidrógenos, miren, que un alcano de la misma cantidad de carbonos. Entonces, los aceites de mejor calidad nutricional, etcétera, aunque son más caros, pues son los aceites que tienen ácidos grasos insaturados, es decir, tienen dobles enlaces en su estructura, tienen menos hidrógenos. En cambio, las grasas como tal, específicamente las animales, entre otras, tienen ácidos grasos saturados. Entonces, ese término saturado se refiere a la proporción de hidrógenos que tienen, ¿no? Entonces, dentro de los saturados tenemos alcanos y sus ciclos, y insaturados, alquenos y alquinos y sus ciclos. Vamos a hablar un poquito de propiedades físicas de hidrocarburos, porque vamos a comenzar ya viendo alcanos, que son propiedades físicas bastante comunes entre todos, ¿verdad? No las vamos a volver a repetir, en algunos casos sí. Y una propiedad física, ¿qué es una propiedad física? ¿Qué es una propiedad física de un compuesto? Son todas aquellas características que podemos ver, observar, medir, testear de una sustancia, de un compuesto, de un elemento, sin que haya un cambio en su composición química. Si ustedes recuerdan, en química uno les decía, las propiedades físicas son similares a la apariencia física de una persona. Que es bien feo estar describiendo a alguien, pero de repente nos pasa ahí en el plano de la conciencia, la viste, está bien gordita, está bien flaquita, los ojos son verdes, pelo largo, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos ver, observar, medir de un compuesto sin que cambie su composición química es una propiedad física. Color, olor, estado físico, si es buen conductor del calor, su punto de ebullición, su punto de fusión. Usted puede testear su solubilidad, su densidad y no ocurre nada. Sigue siendo tal compuesto. Entonces, una propiedad física es eso. Pero también los compuestos tienen propiedades químicas. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, en el laboratorio que reaccionó eso que usted agregó en el Beaker o en el Erlenmeyer o lo que sea? ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué es lo más evidente? Un cambio de coloración. Y usted de repente tenía un líquido, voy a decir, sin color, y de repente se pone amarillo o naranja o cualquier color rojo, etc. Eso es lo más evidente, cambio de coloración.
y entonces usted se da cuenta, hubo un cambio químico, porque usted no ve nada y solo el mismo líquido. Pero bueno, hay personas que se han puesto a escribir qué fue lo que son estas ecuaciones que nosotros conocemos. Pero también, además del cambio de color, los cambios de temperatura. Hay veces el recipiente contenedor se pone muy caliente o muy frío. Entonces hubo cambio de temperatura, hubo una reacción química. Desprendimiento de gases, de repente vemos un humito que sale, hubo un pequeño burbujeo, hubo una reacción. ¿Sí? Cambio en el estado físico, hay veces pasa de líquido a gas, de líquido a sólido, ¿sí? Y entonces así se da cuenta que hubo un cambio químico, una reacción química. Vamos a hablar de algunas de las propiedades físicas que ya mencionamos cuando hablamos ayer de características de compuestos orgánicos. Hablemos de solubilidad, eso está en la página número 4. La solubilidad, dijimos que de los compuestos orgánicos son insolubles en agua, ¿sí? El carbono es insoluble en agua, pero sí son solubles en solventes no polares, es decir, hechos a base de carbono, cloroformo, éter, bencina de petróleo, entre otros. Recuerden que similar disuelve a lo similar. El organismo ha creado formas de cómo transportar esas moléculas que nosotros ingerimos mediante la dieta. Y no lo mencioné antes, pero bueno, el que ya vio el material, está el material de la clase, están los ejercicios del libro que tienen que hacer, y en esos ejercicios del libro hay unas pequeñas lecturas que hay que hacer. El libro de texto tiene una bondad, tiene algunas conexiones, unas pequeñas lecturas, les digo yo, de cosas reales, donde pueden encontrar un alcano, un alqueno, un alquino. Creo que en el capítulo 3, por ahí, hay una lectura, creo que es de transporte de lipoproteínas, algo así. Cómo se transportan los lípidos a través del torrente sanguíneo. Porque son lípidos, son insolubles en agua. Pero son necesarios